Y vamos a hablar ahora con el señor Jorge Alonso, secretario de Red Parques y gerente ejecutivo de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar. Buen día, Jorge. Darío Ríos de Sede Industria Radio te llama, te saluda. ¿Qué tal, Darío? Buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, bien y contento de poder hablar contigo. Habíamos quedado pendientes hace unos meses y ahora podemos hablar más tranquilos. Bueno, gracias, igualmente. Lo primero que obviamente a esta altura del año te queremos preguntar es ¿qué pasó en los parques industriales que integran Red Parques? Si la crisis los afectó, si han cerrado sus puertas algunas industrias, si por el contrario se han acercado otras. Mirá, la mejor manera de respondértelo es decir o hacernos la pregunta ¿qué es lo que no pasó este año? Pasó de todo. A ver, para hacerte más o menos objetivo, lo primero que pasó es un aprendizaje. Todos nos pusimos a estudiar. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Todos tuvimos que adaptarnos, aprender. Obviamente que cuando las cosas se hacen en forma programada no duele tanto. Hubo que hacerlo de golpe y en el medio hubo distintas situaciones que todos conocemos, en donde hubo todas aquellas industrias que no eran esenciales que tuvieron que aguantar un tiempo, y es por eso que estuvo también la ayuda del Estado con los ATP, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos. Eso como para repasar algo. La otra cosa que pasó es la rapidez de adaptarnos a la tecnología. Ahora estamos más tecnificados, por así decir, sobre todo en comunicaciones, ¿no? Eso también marcó un gran cambio. Y en cuanto a la pregunta que hacías de si cerraron empresas y demás, bueno, es conocimiento público aquellas empresas que han decidido retirarse del país, sobre todo grandes cadenas, de distintos rubros, ¿no? Pero también lo que ha habido es que aquellas empresas que decidieron retirarse fueron absorbidas por empresas locales. O ha habido joint ventures o una empresa internacional le vendió a otra empresa internacional que se quedó con el mercado argentino. En definitiva, la economía siguió y hoy por hoy, como todos sabemos, hemos vuelto a respirar un poco, ¿no? Es por eso también que el Estado dejó de hacer las asistencias en términos generales a lo que son las industrias y estamos otra vez en carrera. Ahora, con el músculo tenso, preparándonos un poco para lo que viene, pero ya con un conocimiento que es totalmente distinto, ¿no? Te doy el ejemplo de Pilar, ya que es el que conozco, digamos, ¿no? Nosotros el 10 de marzo de este año, ya mirá vos, ya estoy pensando en el año que viene, nos pusimos en contacto con áreas de salud y tuvimos una primera charla presencial, ya con un primer distanciamiento con infectólogos, específicamente con el infectólogo Ricardo Teijeiro, que nos iba contando lo que venía pasando en el mundo y que sí o sí nos iba a pasar en la Argentina. Aunque, como ya sabemos, algunos decían que no iba a llegar, ¿no? Bueno, los infectólogos saben que esto es así. Entonces ya el 10 de marzo del 2020 nos estaban diciendo lo que nos iba a pasar. Es por eso que las empresas empezaron a prepararse y al día de hoy seguimos haciendo reuniones con los infectólogos porque seguimos aprendiendo. Esto es una evolución constante. Así como evoluciona el virus, estamos evolucionando nosotros atrás, si se quiere, del virus, pero sin lugar a dudas estamos ahora, hoy es 26 de diciembre, trabajando, enero vamos a seguir trabajando, o sea, es como que nos cambió un poco la vida a todos. Y eso es lo que pasa en un parque también, ¿no? Estamos todos adaptándonos y mejorando, aprendiendo y viendo también cómo sobrevivir, ¿no? Porque no es todo color de rosa, como se suele decir. No sé si te contesté más o menos o querés alguna ampliación. No, está bien, está bien. Hablabas en un momento que, bueno, que todos sabemos, hubo un aporte del Estado en realidad para cubrir los salarios, parte de los salarios de los trabajadores, pero las empresas tuvieron que solventar en la mayor parte incluso sus cargas impositivas. ¿Y cómo
¿Cómo evalúan desde ese aspecto el aporte o la ayuda que recibió la empresa de parte del Estado? Fue muy oportuna, fue necesaria y fue aplaudida la asistencia del Estado. Y además no se hubiera podido si no hubiera sido con la asistencia del Estado. No solo porque algunas empresas, como dijimos al principio, no pudieron empezar a trabajar después de 3, 4, 5 meses, ¿sí? Por no estar habilitadas, por no estar permitida su actividad, etcétera, etcétera. Y de hecho hoy por hoy lo siguen sufriendo otros rubros como el turismo y demás, que no por ahí no están muy asociados a lo que yo conozco, la industria, pero que siguen sufriendo. Así que esas empresas necesitan sí o sí el Estado, sino porque también hoy en día, aún con la actividad relativamente otra vez puesta sobre los rieles, por usar una metáfora, sigue habiendo problemas, pero numerosos problemas. Y te digo dos nada más que me vienen ahora a la mente. Uno es la cantidad de personas que están exceptuadas de ir a trabajar y que son empleadas, ya sea por su edad, ya sea porque tienen alguna comorbilidad, se dice, en temas de salud, que son personas de riesgo, o personas que tienen que cuidar a sus hijos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se está estimado entre un 15 y un 20% del personal. Si aquellas empresas que y sobre todo, focalicémonos si quieren un poco en el subconjunto de las pymes, lo están sufriendo enormemente. Y esas empresas hoy están necesitando parte de la ayuda que algunas veces les dio el Estado en situaciones de crisis como la sanitaria, pero ahora el problema es que no podés despedir al 20% de tu personal, o sea, no podés prescindir de esa gente, además tenés que contratar gente porque si se te reactiva la actividad necesitas ese personal. Entonces, bueno, es un tema complejo, ese es uno. Y el otro complejo es el transporte de pasajeros. Los costos son millonarios mensualmente. Porque vos antes pagabas, tenías el transporte público, que hoy sigue estando. Yo veo los micros que van semi vacíos, o por la mitad, o dependiendo de los horarios que pueden llenar, que son para personal esencial. Las industrias no esenciales están totalmente preocupadas por los altos costos de tener que trasladar a su personal todavía en transporte privado. Se están haciendo cosas, se están viendo pools de viajes, se están viendo cómo, de nuevo, con la ayuda de la tecnología, generar ruteos, generar mapeos, hacer sinergia entre empresas, hacer los pools, pero el distanciamiento tiene que seguir, con lo cual se va a poder optimizar un poco el costo del transporte privado. En eso estamos trabajando específicamente en Pilar y con la asistencia y la interconsulta de lo que están haciendo también en otros municipios y en otros parques, pero evidentemente los costos crecieron y en ese aspecto también tenemos que ir mejorando y adaptándonos, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, te quería consultar porque en septiembre el gobierno nacional anunció el lanzamiento de un programa para el desarrollo de parques industriales que contaba con 3.000 millones de pesos en aportes y financiamiento para los siguientes 12 meses. ¿Hubo algún avance con esto? Sí, efectivamente, el programa comenzó a funcionar, tiene distintas aristas, entre ellas relevamientos de datos, la actualización de los registros de los parques a nivel nacional, el famoso REMPI. Todo eso está en marcha. Con respecto a las asistencias económicas o a los destinos de montos de dinero para distintos proyectos, ya sea intramuro o extramuro de los parques, infraestructura, etcétera, etcétera, también están en marcha. Conocemos algunos que ya han sido destinados, del orden de 60 millones de pesos para distintos parques, así que eso está en marcha. A nuestro, es la sábana corta, ¿no? Alcanza para todos, pero de a poquito, lo bueno, hay que destacarlo, es que existe un programa, existe un plan, está funcionando, y hay que seguir, interactuando para hacer un feedback también, ¿no? Es decir, bueno, estás haciendo esto, gobierno, a nosotros nos parece que te podemos aportar estas ideas, y en ese camino están haciendo reuniones
específicamente en lo que hace a parques industriales. Recuerdo una que se hizo, si no me equivoco, el 25 o 24 de noviembre, el 25 creo que fue, en donde participamos todos juntos con el gobierno nacional para actualizar justamente datos. Pues fíjate que a nivel país, en lo que son agrupamientos industriales, digamos, parques industriales y sectores industriales planificados, hay 400 y pico registrados en total, pero el gobierno está hablando de 600. ¿Por qué? Porque naturalmente los lugares donde podemos decir enclaves, podemos decir clústeres, donde las empresas se juntan para producir, ya sea por factores logísticos, económicos, etcétera, son mucho más que 400, y eso el gobierno lo sabe. En ese marco de ese plan nacional es que el gobierno, a partir de información veraz, puede direccionar y aplicar distintos programas. Y no solo es lo económico, es lo logístico, es lo humano, es lo sanitario. Hoy todo tiene que ver con todo. Jorge, sí. No, te decía si me faltó responderte algo. No, perfecto. Te quería consultar también porque en el último tiempo se ha hablado de la posibilidad de reformar la ley de zonas francas para poder desarrollar procesos productivos e ingresar los productos al territorio. Te quería consultar cuál es la postura desde la red de parques, si ven esto como algo positivo, si generaría una competencia desleal. No, a ver, te voy a decir lo que yo sé, ¿no? Digamos, y lo que se ve, digamos, ¿no? Porque no solo es lo que uno personalmente ve, sino también lo que pasa en el mundo. A nivel local creo que está subdesarrollado el concepto y la operatoria de las zonas francas, pero está en evolución. Y esa evolución, en mi humilde opinión, tiene que ver un poco con lo que está pasando en el mundo. Hoy por hoy en la Argentina, ese subdesarrollo de zonas francas, se va a ir amigando, se va a ir entrelazando y en definitiva va a ser un complemento más de la cadena productiva del país. Es decir, si vos hoy tenés zonas francas que están principalmente destinadas a aspectos logísticos, bueno, hoy por hoy podría decirse que son un eslabón importante de la cadena logística, ya sea por los trenes, por la accesibilidad a los puertos, o porque hay zonas mediterráneas que tienen que conectarse y tienen que tener determinados beneficios para que esas provincias que están en el centro del país no tengan los enormes costos de traslado para poder exportar o importar productos. Pero lo que te decía es que, en realidad, la tendencia que hay hoy, y a ver, puedo, si me permiten brevemente, hacer un foco con lo que está pasando en Neuquén. La tendencia es a que las zonas industriales sean un parque industrial más, en definitiva. Y que los parques industriales, y en esto tal vez falten muchos años para que esto ocurra, se conviertan en zonas francas. Entonces, en definitiva, no es una competencia y no es un tema de yo estoy acá, vos estás allá, sino que nos necesitamos. Si vos solamente pensás, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Para no confundir a la gente. Si vos solamente pensás en los parques industriales o sectores industriales planificados, que son lo mismo nada más que depende de cómo fueron desarrollados, cuál fue el ente promotor, ahí hoy por hoy los parques industriales no alcanzan para la cantidad de industrias que tendrían que estar dentro de los parques industriales. Por eso también, en este marco del Programa Nacional de Parques, existe una arista que es la relocalización industrial, el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Las zonas francas, la red ferroviaria, los puertos, el transporte fluvial, etcétera, etcétera, forman parte del sistema productivo y logístico del país. Así que, en definitiva, si vos mirás, por ejemplo, el otro día me cruzaba con una noticia de lo que pasa en países como China, en países como digamos, en zonas como Dubái, en donde ya en las zonas francas no solo es un tema logístico, sino que es productivo, es científico, es tecnológico, es de comunicaciones. En definitiva, en la Argentina eso tiene que ir pasando y bueno, y en definitiva son todas redes de redes, diría yo que son, porque vos tenés la red ferroviaria, la red... espera que me está sonando la otra línea, un segundito.
Sí. La red ferroviaria, tenés la red de parques, o las redes de parques, porque ustedes saben que hoy en la Argentina, vos tenés una nueva red de parques tecnológicos, la red PEPAR, no sé si lo oyeron nombrar. Entonces, en definitiva, todos somos parte de un macrosistema en donde las distintas redes tenemos que hacer sinergia y ayudarnos y trabajar viendo un poco lo que pasa en el país y adaptándonos a esta realidad. Ese es un poquito palabrado, digamos, parafraseado un poco cómo nosotros lo vemos. Bueno. No hay competencia, hay complementariedad. Sí, está muy bien planteado. Y bueno, las redes de comunicaciones, ¿no? Con los teléfonos que Exacto, y la red de comunicación es fundamental. intervienen por todos lados. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por este panorama que nos trazaste y ojalá que el aprendizaje que vos mencionabas sirva para que el año que viene estemos todos un poco mejor por lo menos. Perfecto, lo mismo digo, gracias por llamarnos, gracias por estar ahí presentes y cuenten con nosotros para que esta red de comunicaciones digamos, sea digamos, y siga siendo ¿cómo se dice? Una pieza más en el rompecabezas y en el sistema argentino. Sí, así debe ser. Tiene que fluir la información porque nos hace bien a todos saber las cosas. Así es. Muchas gracias, felicidades. Bueno, muchas felicidades, feliz año. Les saludamos a Jorge Alonso, secretario de Red Parques, gerente ejecutivo de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar, que estuvo dialogando con nosotros.